Doctor, buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. vamos a seguir con esta segunda parte y ahora veremos pues los síndromes epilépticos. Pues, de acuerdo a la clasificación que se mencionó, por ejemplo, la clasificación de síndromes epilépticos, electroclínicos y otros epilepsias, o sea, las más frecuentes, pero como bastante hay epilepsias en niños, entonces la clasificación agarra desde periodo neonatal, por ejemplo, epilepsias benignas del neonato, familiares, encefalopatía mioclónica precoz, síndrome de O'Hara, que eso van a ver en pediatría. Ya si pasamos al lactante van a encontrar epilepsia con focos migratorios, por ejemplo, el síndrome de Wetz, bastante lo van a escuchar, igual también la epilepsia mioclónica en la infancia, la epilepsia infantil benigna, el síndrome de Dravet también escucharán, encefalopatía mioclónica con trastornos no progresivos. Si seguimos avanzando, nos vamos a la parte del niño escolar, donde ya van a ver las crisis febriles, ¿no? Los síndromes de Panagiopoulos, que van a ver también, o las epilepsias con crisis atónicas, mioclónicas, las epilepsias benignas, ¿no? Con puntas centrotemporales, las epilepsias frontales, nocturnas, autosómicas dominantes, las epilepsias occipitales con comienzo tardía en el niño, ahí lo mencionaba Gastalt, por ejemplo, las epilepsias con ausencia y mioclonías, el famoso síndrome de Lennox-Gastaut, que también seguramente lo van a escuchar, las encefalopatías epilépticas con punta honda, continua con duración del sueño, el síndrome de Landau-Klüver, ¿no? Y la epilepsia con ausencias del niño. Si seguimos avanzando, por ejemplo, y nos vamos ya un poquito más arriba, las adolescencias y del adulto. Y ahí agarramos ya epilepsia con ausencias juveniles, ¿no? No es como los niños, pero ya en jóvenes. Las epilepsias mioclónicas juveniles, epilepsias con crisis generalizadas, tónico-clónicas aisladas, las epilepsias mioclónicas progresivas, epilepsias autonómicas dominantes con síndromes auditivos, otras epilepsias familiares del lóbulo temporal. A veces está sin relación con la edad, por ejemplo, la epilepsia focal familiar con focos variables, las epilepsias reflejos que también mencionamos en un momento. Y también hay agrupaciones características, por ejemplo, las epilepsias del lóbulo temporal medial con esclerosis del hipocampo, con síndrome de Rasmussen, las crisis gelásticas con Harmatoma y Palámico. Aquí el paciente comienza a reírse y no deja de reírse, está en una crisis. Párenme con esa risa que tiene. Síndrome convulsivo hemipléjico y otras epilepsias. Y si hablamos ya de las epilepsias atribuidas a causas metabólico-estructurales, por ejemplo, las malformaciones del desarrollo cortical, los síndromes neurocutáneos que van a ver ahí, café con leche, niñitos, sus manchas en la cara, en la piel, y también tienen que ser epilépticas. Los tumores, por ejemplo, una infección asociada a epilepsia, los traumatismos, los angiomas, lesiones parietales, los ictus y otras patologías. Hay epilepsias también de causas desconocidas y las crisis que no se comportan en el diagnóstico de epilepsia per se. Crisis neonatales benignas, crisis febriles que no están catalogadas ahí. De las epilepsias focales idiopáticas en la edad pediátrica, pues, diríamos así cortito nomás, que su aparición en niños sin anomalías neurológicas ni mentales, la normalidad de las pruebas de imagen, por ejemplo, la actividad paroxística fluida, el electroencefalograma, tienen un buen pronóstico. Por ejemplo, la ILAE, que es la Sociedad Internacional de Epilepsias, reconoce 3 síndromes, ¿no? La epilepsia rolándica, por ejemplo, la crisis epiléptica con crisis vegetativa y la epilepsia occipital benigna. De las crisis infantiles benignas no familiares, por ejemplo, que aparecen entre 3 y 20 meses, ocurren agrupados durante unos pocos días, son niños que pueden tener varios brotes de crisis. Las crisis son focales, motoras o secundariamente generalizadas. Los niños son normales, ¿no? Lo mismo que el electroencefalograma intercrítico, el pronóstico es bueno en estos pacientitos. Si hablamos de la epilepsia benigna infantil con paroxismos centrotemporales, o sea, la famosa epilepsia rolándica, que ustedes van a ver cuando estén haciendo sus pininos en los centros de salud, por ejemplo, que es la más común de las epilepsias focales benignas de la infancia. Bastante común es, ¿no? Entonces, hay un electroencefalograma, si le tomamos, ¿no? El paroxismo
irritativo, con puntas aisladas, ocupadas, punta honda, generalmente de gran amplitud, que se proyectan sobre todo en áreas eh, centrales y temporales. Hay puntas entonces centrales de gran amplitud, ¿no? En estas electroencefalogramas. Es extraordinariamente frecuente, ¿no? En la población, generalmente de 2 a 3 hasta el 8%, ¿no? De todas, y tiene una herencia compleja. Se ha demostrado un ligamento en el locus 15q14. Solo la tercera parte de los niños portadores de los paroxismos en el electroencefalograma tienen crisis epilépticas que ocurren muy relacionadas con el sueño, ¿no? Que cuando reciban esa información de familias, ¿dónde está? En el sueño, doctor, en el sueño le está dando, ¿no? En el adormecimiento o al despertar, pero también pueden ser algunas veces diurnas. Las crisis suelen ser focales, sensitivo-motoras o guturales en la cara, ¿no? Suele haber detención del lenguaje, salivación. Se puede extender a todo el hemicuerpo o generalizarse en la mitad de los casos. Las crisis son breves y los estados de mal muy infrecuentes. A veces los niños tienen sensaciones sensitivas en las mismas zonas que las manifestaciones motoras. La frecuencia de las crisis es de manera natural y el 77% de los pacientitos tienen menos de 10 crisis en toda su evolución, ¿no? En el paciente le dicen, doctor, le está dando 2 crisis al mes, más o menos, dicen. Y esto independientemente del tratamiento que le den. Entonces, la edad que da es de 1 a 15 años, ¿no? Más da un promedio, diríamos, cuando vean a los 9 años, y más en varones. Pero va creciendo el niño y desaparece en la adolescencia, ya no hay, ¿no? Muchos niños de esta patología no requieren tratamiento, ¿no? Por la escasez de frecuencia de crisis, diríamos que casi siempre es nocturno, ¿no? Si es necesario, a veces usamos levetiracetam, a veces clobazam o ácido valproico, ¿no? Pero más bien calancevina no, porque pueden empeorar. Y solo el 1% de los niños con epilepsia rolándica pueden evolucionar a un mal, ¿no? Que va hacia un síndrome de Landau-Kleinfeld. Otras epilepsias son las focales familiares autosómicas dominantes, por ejemplo, la epilepsia familiar del lóbulo temporal. Este síndrome va ligado a algunas familias del cromosoma 10q24 y se ha identificado el LG1 que codifica pues la proteína epitempina. Las crisis son por mutaciones de LG1 y se inicia en la segunda, tercera década de la vida. Muchas veces van a ver que los pacientitos, los familiares preguntan, ¿y por qué le ha dado, doctor? Viene la tomografía, no tiene nada. ¿Pero qué tiene? ¿Qué ha pasado? Entonces son epilepsias familiares, porque incluso a veces dicen que no tienen abuelo, no tienen epilepsia ni familiares, ¿no? Pero seguramente no están enterados también. Entonces son de predominio también nocturno, de carácter focal, de lóbulo temporal, externo, con un contenido de alucinaciones auditivas o visuales, pueden generalizarse en el curso de la frecuencia. Neurológicamente están normales, no le encontramos nada al examen. El electroencefalograma intercrítico es normal hasta el 80% de los casos. Si le tomamos un SPECT se ve una hipoperfusión temporal. También aquí el pronóstico es bueno. Tratamiento con carbamazepina o sucarbamazepina. Y se ha descrito otra variedad de epilepsia familiar en el lóbulo temporal, la crisis de tipo medial, ¿no? Por esclerosis del hipocampo. Otras epilepsias son las que a veces yo me ando poniendo nervioso, críticas, porque esta es una epilepsia que a veces tenemos que estar lidiando, ¿no? Son las famosas epilepsias focales sintomáticas, las epilepsias límbicas, diríamos. Aquí se engloban pues las epilepsias que tienen su origen en el complejo amígdalo hipocámpico y otras estructuras medias del lóbulo temporal. Es una de las más frecuentes en la edad adulta. Así como en los niños diríamos, ¿cuál es la más frecuente? La rolándica. Ahora en los adultos, ¿cuál es la más frecuente? La límbica. Entonces,
Es especialmente una crisis rebelde pues, a la medicación. Todos los que están rotando conmigo han estado 2, 3 medicamentos estoy utilizando y siguen confuncionando, ¿no? Entonces, la epilepsia temporolímbica es la variedad en la que la indicación quirúrgica es más clara y con mejores resultados, ¿no? Lo que ya estamos promocionando para que se vayan a ser operados estos pacientes, ¿no? Entonces, un 60-90% remite, ¿no? El sustrato lesivo es variable y pueden ser pues lesiones demostrables por imagen o anatomía patológica, otros no tienen nada absolutamente que demostrar, lo llamamos criptogénico. Entonces las lesiones demostrables por imagen pueden ser en la que presenta una esclerosis del hipocampo, secundaria a lesiones temporales, malformaciones vasculares, defectos de migración, armatomas y otras lesiones raras también que podemos encontrar. Y alrededor del 50% de los niños entra en una categoría criptogénica y el resto será pues una esclerosis del hipocampo. En las series quirúrgicas de los comportamientos son minoría y las crisis temporolímbicas son crisis focales complejas. Distinguir entre las crisis focales complejas y las temporolímbicas o temporales externas y frontales no siempre es fácil. Sirve para saber a quién se le va a operar cuando las crisis son rebeldes a la medicación, ¿no? Entonces, para eso nosotros tomamos un electro en ese programa, a veces con cielo abierto, sacamos toda la calota y con es como una gasita que se pone ahí en el cerebro, se pega y así se ve el electro, ¿no? No es que van a poner electrodo, no, viene una capita ahí, ¿no? Para que nos ayude a ver por dónde se va a operar, ¿no? Entonces, el origen temporal hipocampo tiene aura epigástrica y los automatismos orales contenido psíquico. El origen frontal tiene aura cefálica y comienzo de aparición muy precoz de giro de cabeza y movimientos tónicos crónicos del brazo. A veces sé hacer preguntas, por ejemplo, me acuerdo en el examen, pregunté una vez, mencione 3 componentes que tienen las crisis focales temporolímbicas. Vale 3 puntos ya. Uno es el aura, disminución de conciencia y los automatismos, ¿no? Claro, con eso hacemos diagnóstico, ¿no? Ahora, no están presentes siempre los 3. Puede ser que solo esté el aura. Puede ser también puramente amnésica, en la que se produce una laguna que parece amnesia global transitoria y tiene características diferentes. Lo que va a favorecer este origen del hipocampo son los antecedentes, ¿no? De convulsiones febriles, el aura epigástrica, la gustativa, la olfativa, o a veces el miedo que tienen los automatismos orales precoces. En el aura, la crisis amígdalo-hipocámpica suelen ser tener una sensación indefinible, de mala gana en epigastrio, ascendente hacia la garganta, acompañada de una impresión de aturdimiento, de cierta angustia o nerviosismo o miedo asociado. Ya está empezando con recogiendo esa información, ya nos está avisando que esto puede ser esto. ¿No? El comienzo de la crisis es gradual, le avisa al paciente en su inicio con alguna palabra, por ejemplo, un gesto o una búsqueda de protección, se agarra de alguien, ¿no? O se sienta, o deja lo que estaba haciendo, como preparándose para la crisis que le viene. Entonces, la progresión relativamente lenta de la crisis es un dato de mucho valor diferencial con las crisis frontales que son más rápidas. Las alucinaciones sensoriales simples pueden ser olfativas o gustativas y el paciente percibe algo desagradable como quemado, dice a veces podrido. Todo esto se acompaña de una intensísima sensación de miedo, muerte inminente y más rara vez de una sensación placentera, mística o de éxtasis. Las sensaciones psíquicas más frecuentes son distorsiones nésicas, cognitivas, alucinaciones visuales, auditivas. Jackson, por ejemplo, denominó estado crepuscular, ¿no? O de ensoñación, decía Jackson, ¿no? A la combinación de estas sensaciones de déjà vu, alucinaciones visuales complejas y sensaciones de extrañeza y realidad,
En esta fase hay alteraciones vegetativas, por ejemplo, hipertensión, taquicardia, sudoración, cianosis labial, dilatación de las pupilas, ruidos, movimientos intermitentes, hasta puede haber piloerección. Si la crisis prosigue, se observa que el enfermo detiene la actividad o la conversación, fija la mirada con los párpados abiertos en una actitud que se ha equiparado a una reacción de parada que se produce en los animales al estimular la amígdala. La mirada fija se interrumpe por movimientos lentos o rápidos, como la inspección de un objeto a su alrededor. En esa fase el paciente no responde a lo que uno le pregunta, hace pequeños movimientos automáticos de chupeteo, de evolución o náuseas al tiempo que manosea un objeto o sus ropas. Los gestos automáticos repetidos suelen ser casi siempre de la mano homolateral a la descarga, mientras que la contralateral suele estar inmóvil y fija en una postura distónica. La pierna contralateral suele estar inmóvil y fija en una postura distónica. La pierna contralateral también puede adoptar una postura fija. En algunos pacientes con crisis de hemisferios, sobre todo el derecho, y la vocalización no está interrumpida, sino que dice frases automáticas repetidamente. Son más propios de las crisis derechas, las náuseas y los vómitos, tal, mientras que en las izquierdas lo son pues la detención del lenguaje, la afasia postal, generalmente si son diestros, ¿no? A lo largo de la crisis, el nivel de conciencia y reactividad puede oscilar en algunos momentos. Los pacientes son capaces de responder, aunque a menudo a manera automática e inadecuadas a lo largo que se le pregunta o se ordena. Puede haber incluso automatismos motores más complejos, como vestirse o desvestirse, deambular por la habitación, salir fuera de la casa, etc. Estos actos automáticos, así como cierta irritabilidad, pueden formar parte de un estado confusional postcrítico. Las conductas agresivas que pueden mostrar estos pacientes, o por ejemplo de exhibición sexual, son excepcionales, aunque algunos enfermos sus genitales en ciertos casos puede haber sensaciones sexuales placenteras al final de la crisis. Es relativamente gradual y muchos enfermos se quedan un rato confusos y amnésicos hasta que se recuperan por completo. Si el paciente tiene claros elementos de disfasia del lenguaje, es muy probable que el foco sea del lado izquierdo. Hay otras epilepsias neocorticales un poco menos frecuentes, como por ejemplo la epilepsia del síndrome de Rasmussen, ¿no? Es rara, ocurre en niños y adolescentes, de una etiología incierta, probablemente por ataque inmunitario como neuronas, astrocitos, mediados por linfocitos T y CD8, frente a un antígeno restringido del complejo NH de clase 1. Se tiene tres fases, las crisis se incrementan que forman una epilepsia parcial continua, hay déficit sensitivo motor, progresivo con afasia y se afecta el lado dominante. Las crisis focales y multifocales, la frecuencia de las crisis se reduce a efectos neurológicos con atrofia cerebral y hemiparesia dañada que se estabiliza. Si nosotros le tomamos una resonancia, se aprecia hiperseñal y atrofia córtico-focal. El líquido cefalorraquídeo puede haber bandas auriculares, ¿no? Hay casos raros de lesiones bihemisféricas. También hay el síndrome de hemiconvulsión o hemiplegia, que sucede en niños durante el proceso febril, ¿no? El estatus sigue con una hemiplegia flácida que va a una espasticidad del hemicuerpo y se afectan y sufren un retraso en el desarrollo, por supuesto. La otra es la epilepsia sintomática del lóbulo frontal, que tienen causas diferentes. Un porcentaje son quitogénicas, las pruebas de imagen son normales, la resonancia magnética puede observarse y detectar una pequeña digenesia cortical. La causa común de epilepsia frontal son por contusión postraumática. Y a la semiología hay ausencia, aura es muy breve, dice como una sensación rara en la cabeza, le llamamos aura cefálica.
Los comienzos de la crisis y su difusión son rápidas, la fase de ausencia y parada es breve, y se manifestaciones motoras, complejas, límbicas. Otra epilepsia es la epilepsia idiopática generalizada, ¿no? Aquí es por trastorno genético, ¿no? Un poco definido también. Al comienzo puede asociarse a crisis infantiles o juveniles, o sea, relacionado con ausencias. Mioclonías también puede haber y convulsiones tónico-clónicas. Si tomamos un electroencefalograma, vamos a observar punta, onda, polipuntas, ondas generalizadas. Las crisis son más frecuentes al despertar o durante el sueño. Los pacientes son normales, salvo algunas excepciones. La TAG, la resonancia que podemos tomar son normales. Tratamiento vamos a dar por patosódico, la motrigina, levetiracetam. También hay otras epilepsias, por ejemplo, las epilepsias mioclónicas benignas de la infancia. Es una variedad rara de micronías en los niños antes de los 3 años. Son espontáneas o provocadas por sobresalto. Otras epilepsias son las epilepsias con crisis astatomioclónicas, que aparecen de 2 a 5 años y puede haber antecedentes familiares. Otras epilepsias son las epilepsias con ausencia de la infancia, ¿no? Ocurren en niños, por ejemplo, tenemos la ausencia simple, ¿no? También llamada pignolesia, de 6 a 8 años, ¿no? Punta onda, 3 Gs, al electroencefalograma, el paciente tiene su inteligencia normal. Rara vez las ausencias persisten a la edad adulta, ¿no? Generalmente a los 15 años ya se desaparecen, ¿no? El pronóstico en cualquiera de casos es reservado, ¿no? Hasta pasar los 20 años, ¿no? Por la posibilidad de que el paciente pueda presentar a pasarse a crisis convulsiva, ¿no? Tratamiento de esto succinida. Después la epilepsia con ausencias mioclónicas comienza alrededor de los 7 años y son ausencias en las que el niño tiene mioclonías, ¿no? De los brazos, ¿no? Que se elevan en abducción con solo una sacudida o 2 o 3 saltos. El pronóstico de estas ausencias no es tan favorable como las ausencias típicas que vimos hace un momento. Las otras epilepsias son las epilepsias generalizadas idiopáticas con fenotipo variable, por ejemplo, la epilepsia con ausencias juveniles. El comienzo de las ausencias en este síndrome es alrededor de los 10 o 12 años. Las ausencias son menos frecuentes y más largas, con mayor fotosensibilidad, se asocian con mioclonías y crisis tónico-clónicas. Las epilepsias mioclónica juvenil, por ejemplo, aparecen en la adolescencia. Se caracteriza por crisis mioclónica, sobre todo en los brazos, más frecuente al despertar, y tras la privación de sueño, por el defecto de fatiga, estrés o alcohol, ¿no? Las mioclonías tienden a ser generalizadas y violentas, que pueden ser parciales de solo un segmento del cuerpo también. El nivel de inteligencia, normal. El 50% tienen antecedentes familiares. Utilizamos valproico, levetiracetam y tamaño. Hay otras encefalopatías, las encefalopatías epilépticas, por el síndrome de O'Hara, que ustedes van a escuchar, ¿no? Un niñito de 4 semanas a 2 años, hay espasmos tónicos expansores, extensores, el electroencefalograma, vamos a encontrar esa arritmia, cualquier malformación cortical es encefalopatía hiperglicémica, es maligno porque fallecen antes del año. El otro es el WES, que vamos a ver un momento, ese es el tiempo. El otro es el síndrome de Dravet, o epilepsia, crónica grave de la infancia, comienza el primer año por convulsiones febriles y hay crisis mioclónicas y detección del desarrollo, ¿no? El síndrome de Lennox-Gastaut, ¿no? Que aparece es un WES de un niño mayor, diríamos, de 12 a 8 años, porque primero viene el WES, después va creciendo y ya es Lennox-Gastaut, ¿no? Y el pico máximo es de 2 hasta los 4 años y se caracteriza por combinación de diferentes tipos de crisis, ausencias atípicas, atatomioclónicas, crisis tónicas, hay retraso mental, ¿no? Hay altísima frecuencia de crisis de los estatus de mal, ¿no? O sea, no se controla con una droga, hay que dar 2, 3. Las descargas al electroencefalograma de complejo punta onda, lento, difusos o multifocales, ¿no?
Entonces, un buen porcentaje han tenido West anteriormente. Y las epilepsias mioclónicas, este síndrome se asocia a tres elementos: mioclonías parciales o generalizadas, crisis convulsivas, tónico-clónicas, en algunos casos, deterioros intelectual, que puede haber ataxia cerebrosa, alteraciones de los movimientos oculares, deterioro cognitivo, comienza en la infancia, adolescencia, incluso en adultos jóvenes, ¿no? Y su sustrato es genético. Si nosotros hablamos un poco acerca de la fisiopatología de la epilepsia, diríamos que si tenemos una unidad del síndrome de la neurona, que junto con la glía y sus diferentes componentes actúan como un conjunto integrado bastante complejo, ¿no? La complejidad está dada por manifestaciones por el número neuronal, sus conexiones y su especificidad. Por ejemplo, en el reino animal se encuentran aproximadamente 20.000 tipos distintos de neuronas, y el cerebro del ser humano tiene más de 100.000 millones de ellas. Una célula de Purkinje del cerebro es capaz de establecer más de 20.000 conexiones con otras. Las neuronas mantienen una relación interdependiente con la glía, que tiene funciones fundamentalmente para homeostasis y el buen funcionamiento del sistema nervioso, como la mielinización, el metabolismo de las sustancias tóxicas y la respuesta inmune. El cerebro es un sistema cerrado, donde las conexiones córtico-talámicas son más numerosas que del sistema nervioso periférico, ¿no? Y el sistema nervioso utiliza pues muchos códigos con señales variadas, algunas son desconocidas. Las fuentes de la actividad eléctrica observadas son más diversas. Y hay un sistema GABAérgico, el ácido GABA-aminobutírico, se considera como el principal inhibidor de la corteza cerebral y mantiene el tono que equilibra la excitación neuronal y evita las crisis. Se forman en las terminaciones nerviosas específicas y se libera en la sinapsis y actúa en receptores denominados GABA, que controla el cloro, y el GABA aumenta la conductancia del potasio y disminuye la entrada de calcio e inhibe la liberación presináptica de otros neurotransmisores. La hiperexcitabilidad puede surgir de cambios en la actividad de un solo tipo de canal hasta modificaciones en los procesos de interregulación multicanal. La hiperexcitabilidad puede representar desbalance en la integración sináptica con predominancia funcional de los eventos que propician las generaciones de los trenes persistentes de las descargas del potencial de acción. Los mismos eventos que se garantizan en la comunicación normal intracelular, en los que propician las desviaciones asociadas con la hiperviabilidad. La hiperexcitabilidad ha sido vinculada no solo con procesos eléctricos anormales como las epileptogénesis, sino también a diversificaciones y amplificaciones funcionales concatenantemente, como menciona ahí el aprendizaje, entre otras. Los fenómenos que hemos observado pues están esbozados en relación a la epileptogénesis, ¿no? O sea, cómo se produce una crisis epiléptica. Si hablamos, como dijimos hace un momento, del WES, hemos hablado del síndrome de Lennox-Gastaut. El WES es el famoso encefalopatía de recién nacido, son espasmos infantiles, ¿no? El West es un médico británico que realizó la primera descripción de su hijo en 1841. Desde ahí lleva su nombre, ¿no? Y se caracteriza por una triada: crisis epilépticas tipo espasmos infantiles. En el electroencefalograma, ipsarritmia, ¿no? Observamos ahí un trazado en la cual puras ondas espiga ahí que ocupa casi toda la pantalla del electroencefalograma, ¿no? Y 3, retraso mental, llamado espasmos masivos o crisis infantiles mioclónicas, ¿no? En la literatura alemana, por ejemplo, hablan de las crisis de Salam de Kumfe, ¿no? Aparecen en los 2 primeros años de vida, su pico de incidencia es entre 4 a 6 meses. Aproximadamente el 90% de los casos se inicia entre los 12 meses. Casos raros después de los 2 años, la incidencia es 0.24 a 0.60 por 1000 nacidos vivos, es bastante. Comprensión 1.4% al 3.9% todas las crisis epilépticas. En Estados Unidos, por ejemplo, revelan que hay de 1.500 a 2.000 nuevos casos cada año. En pacientes con agiria, esclerosis tuberosa también, ¿no? Podemos encontrar los criptogénicos y los sintomáticos. Los
los más comunes, como adaptaciones metabólicas, genéticas, lesiones perinatales, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, entre las etiologías, por ejemplo, podemos catalogarlas las que son prenatales, por ejemplo, uno que tiene hidrocefalia, microcefalia, hidranencefalia, esquizocefalia, holopresencefalia, polimicofilia, lisencefalia, enfermedad de Sturge-Weber, esclerosis tuberosa, incontinencia pigmentaria, neurofibromatosis, síndrome de Down, síndrome de Aicardi, infecciones congénitas, trauma, encefalopatía hipóxica isquémica y malformación arteriovenosa son las prenatales. En las perinatales hablaríamos de encefalopatía hipóxica isquémica, infecciones por meningitis, encefalitis, pueden producir esto, trauma, hemorragia intracerebral. Y las postnatales, ahí hablamos de alteraciones metabólicas como la hiperglicemia no cetóxica, la fenilcetonuria, enfermedad de orina con olor a jarabe de arce, enfermedades mitocondriales, dependencia de piroxina, deficiencia de biotinidasa, las enfermedades degenerativas, infección, trauma, encefalopatía hipóxica isquémica, y neoplásicas como gliomas, ependinomas y gangliomas. O sea, una infinidad de causas que pueden producir WES, ¿no? Y los espasmos que presentan estos síndromes, ¿qué tipo son? Hay tres, pues, por ejemplo, los espasmos flexores, o sea, brusca flexión del cuello, tronco y extremidades con aducción de los brazos, como si el paciente intentara abrazarse a sí mismo, ¿no? Y cuando son los espasmos extensores, se observa súbita extensión del cuello, tronco, simula un reflejo de Moore, ¿no? Y los espasmos mixtos, distintos grados de contractura simultánea, de los más comunes son los mixtos, un 42%, los flexores son 34%, los extensores 25%. ¿No? Y finalmente, para hablar del tratamiento, hablaremos que hay tres generaciones. Por ejemplo, la primera generación habló de un fenobarbital, fenitoína, primidona, fluoximida, carbazepina, valproato, carbazepam, carbazepam. No son las que más usamos actualmente, pero ya han llegado la segunda generación que también utilizamos, como vigabatrin, lamotrigina, gabapentina, flamato, topiramato, tiogabina, oxocarbazepina, levetiracetam, pregabalina y sonisamida, ¿no? Y ya llegó la tercera generación, con esli, carbazepina, lacosamida y regivabina. Por ejemplo, lacosamida tenemos en Perú. ¿Y qué fármacos solo inhiben el canal de sodio? Fenitoína, carbazepina, oxocarbazepina, rufinamida y lacosamida y helicarnazepina. ¿Qué fármacos disminuyen la excitación glutamatérgica que inhiben el canal de sodio y producen estimulación GABérgica? El fenobarbital. ¿Y qué fármacos producen disminución de la excitación glutamatérgica, inhibición del canal de sodio y estimulación GABérgica, o sea, inhibitoria, por inhibición de la corriente de calcio? El topiramato y la sonisamida. Y si seguimos, otra pregunta, ¿en qué fármacos hay inhibición del canal de sodio, estimulación GABérgica, inhibición de la corriente de calcio, el ácido valproico? ¿En qué fármacos hay estimulación GABérgica? Gabapentina, vigabatrina, tigabina y benzodiazepina. ¿Qué fármacos producen disminución de la excitación glutamatérgica e inhibición de la corriente de calcio? Las pregabalinas. ¿Qué fármaco produce inhibición de la corriente de calcio? La etiosubicina. Y si hablamos un poco de cada una, las más comunes, por ejemplo, el fenobarbital, tiene una acción prolongada, incrementa la actividad del receptor GABA, inhibe la excitabilidad glutamatérgica y afecta la conductancia de sodio, potasio, calcio. La dosis habitual en adultos es 50 a 200 miligramos por día, la dosis habitual en niños de 3 a 8 miligramos por kilo por día, en 1 o 2 tomas por día. El retiro debe ser muy lentamente por el riesgo de crisis de privación. La fenitoína tiene una estructura química derivada del barbitúrico. El mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio dependiente del voltaje, nivel terapéutico plasmático de 10 a 20 miligramos por litro. Efectos secundarios, hipertrofia gingival, que puede llegar a ser neurotóxica como producir atrofia cerebelosa. Se debe considerar bien si hay fármacos de última opción. Puede producir hipotensión y parada cardíaca. Y la carbamazepina, relacionada con los antidepresivos tricíclicos, actúa sobre canales neuronales de sodio y en varios receptores de neurotransmisores, monoamino acetilcolina, nivel terapéutico entre 6 a 12 miligramos por litro y puede agravar
las ausencias, también las mioclonías. El valproato sódico ácido valproico es un ácido graso, su mecanismo de acción es complejo, resulta ser GABáérgico, además modula los canales T de calcio, que muy bien prepara las ausencias, y su vida media de eliminación oscila entre 12 y 16 horas, el nivel plasmático terapéutico se encuentra en 50 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? La dosis habitual de mantenimiento en adultos es de 500 hasta 2500 miligramos por día, por ejemplo. La dosis en niños entre 20 a 40 miligramos por kilo por día. Y la vigabatrina, que es un análogo del GABA, actúa como inhibidor irreversible de la transaminasa que metaboliza GABA. La dosis es hasta 3 gramos por día, la dosis diaria en adultos de 2 a 4 gramos, la dosis en niños de 40 miligramos por kilo, no se debe utilizar en epilepsias neocrónicas. Los mejores resultados se obtienen en el síndrome de West. Los pediatras, por ejemplo, tiene bastante, utilizan en el West, ¿no? También con tuberosa, en el enogastro también ayuda. Y la motrigina es un derivado triacínico, su mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio dependiente del voltaje. La asociación de la motrigina y valproato sódico tiene un efecto sinérgico en epilepsias refractarias. O sea, va muy bien esa asociación, ¿no? Y la dosis diaria de 200 a 600 miligramos en adultos. La gabapentina, análogo del GABA, no es alérgico, actúa en los canales de calcio, tiene vida media corta, la dosis se utiliza entre 600 a 3600 mg por día en adultos, es poco eficaz en la crisis rebelde, sin ausencia de micronías, permite recomendarlo en pacientes polimedicados, sobre todo en los ancianos y crisis focales o secundariamente pensadas. Y el topiramato es un monosacárido, su mecanismo bloquea los canales de sodio, aumenta la inhibición del GABA, reduce la excitación glutamatérgica y los receptores AMPA inhibe los canales de calcio de alto voltaje, es también inhibidor de la hidrata carbónica y su vida media es larga. La dosis damos entre 200 a 100 miligramos por día en adultos. Y el levetiracetam es un derivado del piracetam. Su mecanismo de acción sobre los receptores GABA y la corriente cloro, calcio, potasio, la dosis inicial de 500 a 1000 miligramos por día, el mantenimiento que usamos de 1000 hasta 3000 miligramos estoy usando yo, por ejemplo, ¿no? Lo administro en 2 dosis, ¿no? En estados de mal convulsivo es cada vez más frecuente, ¿no? Pero lo asocio con valproato sódico, va muy bien, ¿no? Después tenemos la pregabalina, que se une a la unidad alfa 2 de los canales de calcio y dependiente del voltaje, reduce la liberación de neurotransmisores como el glutamato, la noradrenalina y la sustancia P. Y la media es de 6.5 horas, lo que debe tomarse 2 o 3 veces por día. La dosis es a partir de 100 miligramos por día hasta 600 miligramos por día, hasta 600 se utilizaba, ¿no? Por ejemplo, un paciente con una alergia posherpética. El incremento puede hacerse bastante rápido. Claro, acá se puede utilizar con epilepsia, pero casi no lo usamos, ¿no? Peor en ausencia sin clonina, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí nomás tengo una sustentación justo en unos minutos, pero tomaremos lista. A ver, Alfaro Estofanero. Apaz Alarico. Presente, doctor. Calizaya. Alfaro, presente, doctor. Alfaro está. Doctora. Apaz Alarico. Apaz Alarico, doctor, presente. Calizaya, presente, doctor. Calizaya Mamani. Buenas tardes, Calizaya. Calla Ticona. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Callata Chambi, Pedro Luis. Presente, doctor. Carcausto Álvarez. Presente, doctor. Callata. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Presente. Cari Mamani Yoni. Presente, doctor. Buenas tardes. Casilla Paredes, Elvis Ronaldo. Carita Kea Edwin Pascual.